Bien, listo. Dogma segunda parte. Dogma 2. Síntesis de proteínas. Bien. Recordemos primero, que este tema, este proceso tiene dos partes. Primero, el ADN forma ARN y luego forma proteínas. Recordemos que esta primera etapa es la transcripción y esta segunda etapa es la traducción, así que hay que verlo por partes. Primero la transcripción y luego la traducción. Ya, a ver. Transcripción. Bien. Sintetizar ARN. Entonces pensemos en eso. Si queremos sintetizar ARN, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? A ver, ingredientes. ¿Qué necesito? ¿Qué hace falta? ¿De qué está formado el ARN? ¿De qué está formado? De base nitrogena. Bueno, ribonucleótidos, para ser más preciso, exacto. Ribonucleótidos. Entonces aquí tenemos ribonucleótidos. Adenina, uracilo, guanina, citosina. No, pero recuerda que le decimos base nitrogenada a veces para resumir. Ojo, a veces para resumir decimos base, pero en realidad las bases forman parte del nucleótido. O sea, lo correcto es ribonucleótido. ¿Está bien? Ya. Luego, para formar ARN, tenemos que formar una cadena. Una cadena de ARN. Bien. Perfecto. Una cadena. Ya. Pero ¿cuál es el problema? Que no puedo colocarla en cualquier orden. Necesito un orden, necesito una secuencia específica. Necesito una secuencia. ¿Está bien? Necesito una secuencia. No puede ser al azar. Al igual que el ADN, el ARN es una molécula codificante y no puedo colocar al azar. Entonces, ¿qué necesito para esto? Un molde. Necesito un molde. Y ese molde es el ADN. El ADN ya tiene secuencia. El ADN ya tiene secuencia. Digamos que es timina, adenina, guanina, timina, citosina. Listo. Este es el molde, el original, el que heredamos de nuestros padres. Entonces, basándome en el molde, voy a complementar para sintetizar la cadena. Sería timina, adenina. Adenina, uracilo, porque recuerda que es ARN. Guanina, citosina. Timina, adenina, citosina, guanina. Bien. Listo. Luego, respetamos el tema de las direcciones.
siempre se sintetiza ¿en qué dirección? Siempre se sintetiza ¿en qué dirección? La síntesis siempre es de 5 a 3. Entonces, si este es el punto 5', aquí es el punto 3'. Listo. Y por lo tanto, el molde es el complemento. Si el ARN va de 5 a 3, ¿el molde en qué sentido va? Si es el complemento. ¿En qué sentido va? De 3 a 5. Exacto. Ya, luego, no olvidemos lo siguiente. El trabajo lo hace una enzima, que en este caso es la ARN-Pol. En este caso es la ARN polimerasa. Muy bien. La ARN-Pol, la ARN polimerasa. Perfecto. Y no olvidemos esto. Aquí hay dos cosas. Leer, sintetizar. Sintetiza. Entonces decimos, el ARN-Pol lee de 3 a 5, sintetiza de 5 a 3. Listo. Entonces, a la pregunta, una vez más, si quiero sintetizar ARN, ¿qué necesito? 3 cosas. Ribonucleótidos, un molde y una enzima. 3 cosas. La enzima lee al molde de 3 a 5 y sintetiza al ARN de 5 a 3. Bien. A ver. Puntos importantes. Puntos importantes. Puntos claves aquí. Mira. A veces, cuando preguntan, el profe que hace la pregunta va a tratar de esconder. O sea, no lo va a decir tan libremente como lee, sintetiza, porque eso ya es muy predecible. Por ejemplo, ¿qué pasa si dice, ¿en qué sentido la ARN-Pol, en qué sentido recorre al gen? ¿Qué marcas? ¿5'3 o 3'5"? ¿En qué sentido recorre al gen? ¿Qué marcas? ¿5'3 o 3'5"? A ver. ¿A qué se refiere cuando dice recorre al gen? Claro. Perfecto. ¿Por qué, profe? Porque mira, entre el ARN y el ADN, ¿quién posee genes? Cuando nosotros decimos genes, ¿a quién nos referimos? Esa es la pista. Esa es la pista. Cuando dicen gen, solamente se refiere al ADN, ¿cierto? Entonces, cuando te dice recorre al gen, te está diciendo en qué sentido recorre al ADN. Obviamente de 3 a 5. Ya, otro punto. Este proceso que es la transcripción es el proceso que permite sintetizar ARN. ¿Pero cuál? A través de este proceso, ¿cuál de los ARN se sintetiza? ¿El mensajero, el transferencia, el ribosomal o todos? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? A través de este proceso sirve para sintetizar ¿a cuál? ¿Al mensajero, al transferencia, al ribosomal o a todos? Bien. Respuesta, todos. O sea, es el mismo mecanismo si quieres sintetizar mensajero,
transferencia o ribosomal. Lo mismo. El mecanismo de síntesis es el mismo. Pero, profe, entonces, ¿cómo se puede saber si es mensajero, transferencia y ribosomal? Ya, eso vamos a verlo ahorita, porque vamos a ver el paso a paso. Lo primero es que sepas que sea cual sea el ARN, siempre se usa el mismo mecanismo, los tres mismos ingredientes. Ribonucleótidos, molde ADN y la enzima ARN-Pol. Muy bien. Un segundo ya. Un segundo. Un segundo. Ya está. Bien. Listo. Listo, listo. Ahora, veamos el proceso. Eso es solamente la introducción para saber, o sea, es solamente para entender qué es lo que vamos a ver aquí, ¿está bien? Ahora sí vamos con los detalles. Vamos con los detalles. Esto es solamente dar un vistazo qué es lo que va a pasar, ¿ya? Detalles para la transcripción. A ver. Detalles para la transcripción. Ya, a ver. Esta es la idea. A partir del ADN se debe formar ARN. Ya, primero ahora, lugares. En el caso de procariotas, en procariota siempre es citoplasma, ahí no tienes pierde. Siempre es citoplasma, ahí no hay problema. Y en el caso de los eucariotas, es en el núcleo, en las mitocondrias y en los plastidos como el cloroplasto. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que acá lo que tienes que hacer es recordar siempre esa ley. Donde hay ADN, hay ARN. Así que fíjate que en los mismos lugares donde se realizó la replicación, también se va a dar la transcripción. En los mismos lugares, porque son los mismos lugares donde está el ADN. O sea, eso ahí ves una similitud. Bien. Profe, ¿este proceso también es como el caso anterior, solo para bacterias? Sí. Sí, aunque, algo aquí sí sabemos un poco más de transcripción sobre los eucariotas. Un poquito sabemos. Es que vamos a ver primero lo normal, procariotas, y luego les hago una ampliación sobre eucariotas. Ya, a ver, lo primero, el ADN. El ADN. Mira, el ADN organiza su información en genes. El ADN organiza su información en genes. Esto es gen 1,
gen 2, gen 3 y así, en genes. El ADN organiza su información en genes. Es como un libro con sus capítulos. Bien. O sea, desde este punto de vista, a la pregunta, ¿qué es un gen? La respuesta sería, es una porción de ADN, es un fragmento de ADN, desde ese punto de vista estructural. Profe, ¿el ADN cuántos genes tiene? Depende. En cada especie el número varía muchísimo. En cada especie hay un número específico de genes. Eso agranda un poco la idea. Eso agranda un poco la idea cuando decimos que entre especies somos genéticamente diferentes. Entonces, cuando somos genéticamente diferentes, la idea es esa, que somos diferentes por el contenido de los genes, pero por la cantidad también. Entonces, cada especie tiene su propio número, primero. Luego, mira, por ejemplo, los procariotas tienen entre 800 y 2000 genes. Y los eucariotas más, 2000, 5000, 10.000, 30.000, 40.000, 100.000, varía. El humano tiene 33.000 genes. La cantidad varía. En eucariotas es mayor que en procariotas. Pero desde el punto de vista funcional, un gen tiene la información suficiente para actuar de molde para el ARN. O sea, yo pongo acá, a partir del ADN se forma ARN. ¿Está bien? Está bien. Pero no es todo el ADN. O sea, esto, si lo ves bien, da la impresión como que sea todo el ADN para un solo ARN. No, no es correcto. Actualizado es así. Así. Eso es mejor. Un gen, un ARN. O sea, profe, si tenemos 100.000 genes, ¿son 100.000 ARN? Sí. Sí, los genes sirven para eso. Si los genes quieren expresarse, primero tienen que formar ARN. Si los genes quieren expresarse, tienen que hacerlo formando ARN, servir como moldes. Muy bien. Luego, llega la enzima, la ARN pol. Recuerda que estamos con bacterias. Recuerda que hablamos de bacterias. Llega la enzima ARN pol. Lo primero que va a hacer esta enzima, lo primero que va a hacer la enzima es identificar al gen que va a utilizar como molde. Obviamente no es al azar. Cada gen tiene una secuencia específica. Entonces, él ya tiene codificado al gen sobre el cual va a actuar. Y cada gen ya tiene también su identificación. O sea, al principio de cada gen hay un código específico para reconocerlo. Entonces, llega la enzima y busca el código. Digamos que le dice que debe leer o usar como molde al gen número 3. Entonces selecciona el gen número 3. Y luego, a continuación, separa sus cadenas. A continuación, separa las cadenas. Profe, para eso no hacía falta lipasa, topoisomerasa, proteínas SSB, burbujas, sitio de... No, no. Esto es mucho más simple. ¿Por qué es más simple?
es más simple, porque en la replicación se debía separar todos los genes. O sea, si el ADN tiene 33.000 genes, en la replicación tenían que separarse los 33.000 genes, porque en la replicación iba a formarse un ADN completo. Entonces, obviamente, el trabajo era más titánico, más complicado, pero aquí no lo es, porque aquí solamente se va a usar un gen, solo uno, y la enzima es capaz y suficiente de reconocer al gen primero y de separarlo. ¿Te acuerdas que vimos en la clase anterior que la ADN polimerasa era un complejo multienzimático? Este es igual también. La ARN-Pol también es un complejo multienzimático y tiene zonas de reconocimiento y tiene zonas de separación. Así que aquí no hace falta ni topoisomerasa, no hace falta licasa ni proteínas SSB. Es mucho más sencillo. Recordemos que las dos cadenas son antiparalelas y son complementarias. O sea, a ver, imaginemos que esta cadena tiene esta secuencia. A ver, que sea citosina, adenina, guanina, timina, citosina, adenina. Entonces, la otra cadena va a ser así. Vamos a ver, vamos a complementar. La otra cadena va a ser así. Ahí está. Sería la otra cadena. Guanina, timina, citosina, adenina, guanina, timina. Listo. Perfecto. Ahí están las cadenas. Muy bien. Ahora, a partir de un gen se va a formar ARN. Ya. Pero el gen tiene dos cadenas y el ARN tiene solamente una. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos dos cadenas de ADN, pero no vamos a usar las dos cadenas. Solamente es necesaria una de las cadenas. Solo una. A diferencia de lo que pasaba en replicación. En replicación queríamos formar dos cadenas más. Por eso necesitábamos las dos cadenas que actúen como moldes. Aquí no. Aquí solo necesito una cadena. Mira, puedes escoger cualquiera. Digamos que cojo la roja. Digamos que escojo la cadena. Aquí va a estar la polimerasa. La ARN-Pol. Puedes escoger cualquiera. La cosa es que la leas en qué dirección. Puedes escoger cualquiera. La cosa es que la leas en qué dirección. En qué dirección se leen los moldes. De 3 a 5. Exacto. Yo escogí la cadena roja. Y para leerla de 3 a 5, la enzima debe subir. ¿Cierto? Si yo hubiera escogido la cadena azul, para leerla de 3 a 5 tendría que bajar. Pero no hay problema. Porque solamente es una cadena. Recordemos que en la replicación había que leer las dos cadenas al mismo tiempo. Por eso que la Pol 3 tiene que hacer el trabajo de lectura de doble cadena. Acá es mucho más cómodo, porque la enzima va a escoger una cadena cualquiera y la va a leer de 3 a 5. Bueno, escogió la cadena roja y hago lo siguiente. A la cadena que ha sido elegida se le llama la cadena molde. Y a la cadena que no se eligió
antimolde. Aquí sí existe este concepto. Aquí sí existe el concepto del antimolde. Molde y antimolde. Aquí sí existe el concepto. Bien. Recuerda que en replicación no era así. En replicación las dos eran moldes. Bien, ahora, va a leer de 3 a 5, va a sintetizar de 5 a 3. Pero quiero que vean esto. Ya, antes de sintetizar, quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué otra cosa es diferente con respecto a la replicación? ¿En qué también se diferencia con la replicación? A ver, ¿en qué otro punto ustedes también lo ven diferente? Va a leer de 3 a 5, va a sintetizar de 5 a 3. ¿Saben también en qué se diferencia? No sé si se han dado cuenta. ¿Saben también en qué se diferencia? ¿Saben en qué se diferencia? Que acá no usan cebadores. La ARN polimerasa no necesita cebadores, cosa que sí necesitaba la POL3. La POL3 necesitaba cebadores para sintetizar. Claro, en parte le ayudaban a guiarse qué cadena había que fabricar en la misma dirección y qué cadena al revés, pero los cebadores ayudaban y eran importantes en replicación. Aquí no hace falta cebadores. Aquí la ARN polimerasa sintetiza sin la ayuda de marcadores. Ya, ahora sí, sintetizamos. Si dice timina, se pone adenina. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. Guanina, adenina, citosina. Listo. Ya está. Sintetizado. Detalles. Quiero que vean lo siguiente. Date cuenta de las 3 cadenas que hay aquí, que 2 van en la misma dirección. 2 de las 3 van en la misma dirección y la otra obviamente va en sentido opuesto. Entonces, como la antimolde va en la misma dirección que el ARN, al antimolde se le dice la cadena sentido. Y a la otra, a la molde, la cadena antisentido. O si no, también a esta se le dice la cadena positiva y a esta la cadena negativa. Listo. Ahí está. Una vez que la enzima termina de recorrer el gen, se va, las cadenas de ADN se atraen, se enrollan, vuelve a ser el gen, no pasó nada, y el ARN sale, listo para la maduración. Ahí está, el ARN. Listo para madurar. Profe, ¿por qué madurar? ¿A qué se refiere con madurar? ¿Tú te acuerdas qué diferencia hay entre los 3 tipos de ARN? Aparte de la función. ¿Qué diferencia hay entre los 3 tipos de ARN? ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre los 3 tipos de ARN? La forma. La forma. Los 3 son de formas distintas. Por ejemplo, el transferencia, ¿qué forma tiene? ¿Mm? El transferencia, ¿qué forma tiene? ¿Te acuerdas? ¿Qué forma tiene el transferencia? Dime.
Muy bien. Hoja de trébol, obviamente. Hoja de trébol. Entonces lo que tiene que hacer aquí, lo que tiene que hacer es madurar y adoptar la forma de hoja de trébol. O sea, recuerda, el ADN tiene genes. Los genes van a ser usados como moldes para sintetizar ARN. Algunos de esos genes van a ser molde para mensajeros. Otros van a ser moldes para transferencias. Otros van a ser moldes para ribosomales. Pero aunque los tres tengan sus variaciones, cuando se sintetizan, todos salen lineales. Ahora, el caso del mensajero. Ese sale lineal y se queda lineal. O sea, este no necesita maduración. Ese ya está listo. Ni bien sale, ya está listo. El transferencia sale también. El transferencia sale también. Sale también lineal, pero debe adoptar la forma de hoja de trébol. En eso consiste su proceso de maduración. Debe adoptar la forma de hoja de trébol. En eso consiste su proceso de maduración. Para formar la hoja de trébol, tiene que estabilizarlo con puentes de hidrógeno. Y además, en una de sus asas, hay un triplete muy importante. El anticodón. El anticodón. Ya, ahora escucha. El transferencia sale lineal después de su transcripción. Madura y adopta la forma de hoja de trébol. Ya. Cuando tiene la forma de hoja de trébol, solo se le dice así. Cuando tiene la forma de hoja de trébol, solo se le dice así. ARN transferencia. Pero, dependiendo de la secuencia de su anticodón, se le va a instalar un aminoácido en el extremo 3'. Con eso va a completar su proceso de maduración, porque la misión de las transferencias es transportar aminoácidos. Pero escucha esto, cuando estaba solito le dices ARN transferencia, nada más. Cuando le instalan el aminoácido, ahora le llaman así, aminoácido ARN de transferencia. Aminoácido ARN transferencia. Así se le llama. Ese es su nombre, ¿ya? Ese es el nombre que colocaron en un examen de admisión. Creo que fue el 19.1, cuando decían cómo termina la traducción, ¿ya? O algo así, ¿no? O sea, porque siempre pregunta por las etapas, pero la respuesta era esto. Cuando el aminoácido ARN de transferencia, ese es su nombre. Y luego, tercero, ¿cómo madura el ribosomal? Igual sale lineal, los tres salen lineales, solo que el mensajero se queda así, ya está listo, el transferencia tiene que madurar, y el ribosomal sale y adopta la forma globular. Adopta la forma globular. También necesita para eso puentes de hidrógeno, para estabilizarse. Pero
a diferencia de los otros tres, también se asocia con proteínas. ¿Sabes por qué digo también? Porque el ADN también lo hace. ¿Te acuerdas que el ADN se asocia con las proteínas histonas? Pues aquí también. El ARN se asocia con las proteínas riboforinas y forma la subunidad ribosómica. Ahí está. Ese es el ARN ribosomal. A ver, otra vez. Una vez que termine el proceso de la transcripción, que es muy simple en comparación como lo es la replicación, porque aquí solamente se usa un gen como molde, el ARN recién sintetizado tiene que madurar. Si es mensajero, ya está listo, porque es lineal. Si es transferencia, adopta la forma de hoja de trébol, formando puentes de hidrógeno, y le instalan un aminoácido en el extremo 3', dependiendo de la secuencia del anticodón. No es cualquier aminoácido, no es al azar, es uno específico. Cuando ya está unido con el aminoácido, se le llama aminoacil ARN de transferencia. El ribosomal sale lineal también. Primero, adopta la forma globular. Y segundo, se asocia con las proteínas riboforinas, de una forma similar como lo hace el ADN con las histonas, que son los dos únicos tipos de ácidos nucleicos que se asocian con proteínas. Y se forma la subunidad ribosómica. Mensajero, transferencia ribosomal. ¿Está bien? Entonces, ese es el proceso de la transcripción. Bien. Pero que usted nos iba a decir algo sobre los eucariotas. Sí, hay algo ahí particular de los eucariotas que hay que ver. Que Admisión preguntó en el único simulacro que se dio el año pasado, en octubre, 22, 24 de octubre, no recuerdo bien la fecha. Se trata de esto. Se trata de lo siguiente. Se trata de lo siguiente. Bien, a ver. En eucariotas. El proceso es el mismo, en parte, pero donde tenemos que ver bien es en la maduración del ARN mensajero. Como vimos, en las bacterias es el proceso que menos tiempo llevó, pero es el más simple, que ya está listo directamente, pero en eucariotas no es así. ¿Por qué? Ya, mira. Te cuento lo siguiente. Te cuento lo siguiente. Mira. ¿Cómo es un gen eucariota? ¿Cómo son los genes eucariotas?
En teoría son iguales que los procariotas. Un gen siempre es una secuencia de ADN. En teoría. Pero hay una diferencia importante. Los genes eucariotas no son 100% codificables. ¿Qué significa eso, profe? Mira, los genes eucariotas tienen como información dos zonas. Como información tienen dos zonas. Tienen zonas codificables y zonas no codificables. Tienen dos zonas, codificables y no codificables. Como información, no son 100% codificables. Las zonas codificables se llaman exones y las zonas no codificables se llaman intrones. Entonces, el gen eucariota tiene exones y tiene intrones. Repito. Los genes eucariotas no son 100% codificables como lo son los genes procariotas. Los genes eucariotas tienen zonas codificables y zonas no codificables. Bien. Las zonas codificables se llaman exones y las no codificables intrones. Profe, no entiendo bien cómo es eso de codificable y no codificable. Mira, es como por ejemplo ahora que está muy de moda usar los códigos QR, ¿cierto? Los códigos QR. Cuando tú quieres usar un código QR para pagar, para ver una publicidad o para una inscripción o cualquier otra cosa, o sea, está el código en una pantalla, en una página, una copia, no sé. Pero para que funcione, tú tienes que poner el lector solo en el código para que lo pueda leer. Si tú enfocas fuera, no lo enfocas bien y agarras otras partes, no lo lee. O sea, lo que significa que ese código es codificable. O sea, el celular lo puede reconocer, puede identificar la página, la información, pero el resto no es codificable. O sea, por más que lo pongas en las letras o dibujitos, no codifica. La única parte codificable es el código y el cuadradito donde está. Entonces, en los genes es igual. En los eucariotas, ojo, porque en procariotas no pasa eso. En los eucariotas hay partes que codifican y partes que no codifican. Las partes que codifican son los exones y las que no son los intrones. Ya, ahora, cuando se hace la transcripción, el ARN sale igual. Sale con intrones y sale con exones. Cuando se hace la transcripción, el ARN resultante sale igual, con exones y con intrones. O sea, siguen llevando la parte no codificable. Entonces, ese ARN todavía no está listo. No está listo porque está llevando zonas no codificables. Se le llama así. ARN heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Profe, ¿qué se hace? Se corta. Llegan unas enzimas conocidas como las ribosimas.
y las ribosimas van a cortar todas las partes malas y van a soldar solamente las partes buenas. Van a extirpar los intrones y van a dejar solamente exones. Entonces, esto sería así. Solo exones. Listo. Las ribosimas cortan toda la parte mala y dejan solamente la parte buena. Y una vez que hace eso, ahora sí ya es el ARN mensajero o ARN maduro. O sea, tiene que pasar por este proceso de maduración. Profe, ¿este proceso de maduración tiene un nombre? Sí. En inglés le llaman así, splicing. Solo los eucariotas hacen eso, porque solo los genes eucariotas tienen ese problema. Tienen zonas no codificables. Cuando son usados como moldes, generan ARNs con intrones, pero no hay problema, porque las ribosimas van a cortar las partes malas y van a unir las partes buenas para que quede un ARN 100% utilizable. ARN mensajero, ARN maduro. Esa es la única e importante diferencia que hay entre los procariotas y los eucariotas. Todo lo demás, con la transferencia del ribosomal, iguales. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, con eso, listo la transcripción. Listo la transcripción. Ya, ahora. La traducción. La traducción. Segundo proceso. Vamos a hacer lo mismo que los tres casos. Primero vamos a conversar un poquito de qué trata el proceso. ¿Qué diferencias hay con los otros dos? ¿Es similar? ¿Es muy diferente? ¿Es algo diferente? Vamos a ver. Traducción. Traducción. Listo. Cuando a partir del ARN se forman proteínas. Ya. Listo. Igual. Vamos a empezar igual. Vamos a arrancar igual. Vamos a arrancar igual. Arrancamos igual. ¿Qué se necesita para sintetizar proteínas? Si quiero sintetizar proteínas, ¿qué necesito? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? Claro, aminoácidos. Recuerden que en este caso, ¿cuántos aminoácidos diferentes existen? ¿Cuántos aminoácidos diferentes existen para construir proteínas? ¿Cuántos específicamente? ¿Cuántos existen? 20 tipos.
20 tipos de aminoácidos. Bien, ahí está. Está prolina, triptófano, lisina, arginina, cisteína, metionina, etc. Listo. Aminoácidos tengo. Para construir una proteína hay que empezar con la primaria, es decir, con la cadena polipeptídica. Hay que iniciar con una cadena polipeptídica. Y tú y yo sabemos que una cadena significa unir aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Bien. Pero tengo el mismo problema que en los otros casos. No puede ser al azar. No puede ser al azar. Necesito una secuencia específica. No es al azar. Se necesita una secuencia específica. Bien. Ahora la pregunta es, ¿y quién me va a decir la secuencia? Pues el ARN. Pero hay un problema. Hay un primer gran problema. Esto no puede ser como los casos anteriores. Porque en los casos anteriores yo tenía 2 ácidos nucleicos. Si es que era replicación, ADN y ADN. Y si es que era transcripción, ADN y ARN. Y si los 2 eran ácidos nucleicos, yo podía complementar. Yo decía, si hay timina, pues adenina. Si hay guanina, citosina. Pero acá no puedo hacer eso, porque acá hay una secuencia, digamos, G, C, A, U, C, C, U, G, 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 C, A. O sea, hay una secuencia de nucleótidos y acá hay una secuencia de aminoácidos. Yo no puedo cambiar nucleótido por aminoácido. Esto no es 3', 5'. Yo no estoy comparando 2 ácidos nucleicos. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza la información? Bueno, en este caso se hace lo siguiente. Se agrupa. Mira, para empezar, esto de decirme la secuencia correcta, tampoco lo puede hacer cualquier ARN. El único ARN que me puede dar la secuencia correcta de aminoácidos es el mensajero. Y lo que hay que hacer es agrupar de 3 en 3. De 3 en 3. De 3 en 3. A esos tripletes se le llaman codones. Codón número 1, codón número 2 y así. El mensajero agrupa sus nucleótidos, o como decimos, sus bases, de 3 en 3, formando tripletes, formando codones. Y estos codones codifican para un aminoácido. Cada codón codifica para un aminoácido. Si tengo 4 codones, codifican para 4 aminoácidos, por ejemplo. Digamos que este codón dice que aquí se ponga lisina, pues se pone lisina. Prolina, triptófano, cisteína, etc. O sea, profe, en este caso, a diferencia de los otros, vamos a cambiar nucleótidos por aminoácidos. Sí.
Por eso la palabra traducción. Por eso traducción. Esto no es complemento de bases. Esto no es ácido nucleico por ácido nucleico, como si era en los dos casos anteriores. Aquí es ácido nucleico por proteína. Es cambiar codón por aminoácido o de la forma correcta. ¿En qué consiste la traducción? En cambiar secuencia de codones del mensajero en secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Otra vez, ¿qué es la traducción? Cambiar secuencia de codones del mensajero por secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Codón por aminoácido. Profe, pero los científicos saben actualmente qué codones son. Los científicos han logrado codificar este sistema o todavía no se sabe. No, sí, ya está codificado. ¿Y cómo se llama ese sistema? Ese es el código genético. Ese es el famoso código genético. O sea, me refiero a esto. Me refiero a lo siguiente. Los científicos han logrado desde hace ya varias décadas descifrar para cada aminoácido qué codón. O sea, saben y conocen la relación entre codón y aminoácido. Lo han logrado descifrar. Por ejemplo, a ver, vamos a verlo ya. Por ejemplo. Vamos a verlo para conversar tranquilos. A ver. ¿En qué consiste este asunto del código genético? Uh-huh. A ver. A ver, por ejemplo, vamos a verlo acá. Ya, mira. Mira esto. Este es el código que los científicos han logrado descifrar durante varios años. O sea, han logrado encontrar el codón con el aminoácido que representa. Por ejemplo, CUC, leucina. UCC, serina. CAA, glicina. Y así. Entonces, con el paso de los años, con las investigaciones, los científicos lograron descifrar el código genético, esta relación entre codón y el aminoácido que codifica. Ahí está.
Ya, ahora, hablemos sobre este código. Características de este código. Primero, en este código hay 64 codones. El código está formado por 64 codones. El código está formado por 64 codones. Aquí hay 64 codones en total, de los cuales 3 no codifican. O sea, solamente son 61 codones codificantes. Profe, cuando dice codificantes, ¿a qué se refiere? Acá, pues, por ejemplo, mira, CCA es prolina, está codificando. Pero en cambio estos 3 no, fíjate. UAA, UAG, UGA no están codificando. Por eso le ponen ahí los codones stop, los codones finales o codones de terminación, pero no son codificantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos codones hay en el código genético? 64. 64. Y solamente 61 codifican. Ahora, otro detalle. 61 codifican para 20 aminoácidos. O sea, hay más codones que aminoácidos. Por eso quiero que vean esto. Miren, miren por ejemplo aquí. Miren estos de acá. Un solo aminoácido es codificado por más de un codón. Un solo aminoácido es codificado por más de un codón. Ahí está. Porque hay más codones que aminoácidos. Ahora, debido a eso, se dice que el código es redundante. Y a esos codones se les llama sinónimos. O sea, a los codones que codifican para un mismo aminoácido se les llama codones sinónimos. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen, miren. Por ejemplo, hay aminoácidos que son codificados por un solo codón. Por ejemplo, vean este, metionina. Si ustedes buscan toda la tabla, no hay más metionina. Otro, triptófano. Triptófano. Si ustedes buscan en toda la tabla, no hay más triptófano. AUG para metionina y UGG para triptófano, bueno, los aminoácidos metionina y triptófano son los únicos que son codificados por un solo codón. Los demás, por más de uno. Por ejemplo, a ver aquí, UUU y UUC codifican para fenilalanina. Son 2 codones para un aminoácido. ¿Cuánto es el máximo, profe? Cuéntalo si están ahí. Mira, por ejemplo, este, fíjate. Ahí, leucina. ¿Cuántos codones hay para leucina? 6. Para serina también, fíjate. Serina acaban 4 y acaban 2 más. Son 6 también. Es el máximo 6. ¿Está bien? Entonces, otra vez, repito. Hay 64 codones en total, de los cuales 3 no codifican a ningún aminoácido. Se les conoce como los codones finales, los codones stop. Están ahí. UAA, UAG, UGA. De los 64 que hay en total, como 3 no codifican, solo son 61 codificantes. Y codifican para 20 tipos de aminoácidos. Es decir, hay más codones que aminoácidos. Y un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Los únicos aminoácidos que son codificados por un solo codón son metionina y triptófano, pero los otros de 2 a más, máximo 6.
como leucina o como serina. También como arginina, fíjate. No sé si ves arginina, que también tiene 6. Acá hay 4 y acá hay 2 más. 6 también, máximo 6. Un aminoácido puede ser codificado máximo por 6 codones, que le llamarás codones sinónimos. Entonces, decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente. 61 codones 61 codones codifican para 20 aminoácidos. Entonces, un aminoácido es codificado por más de un codón, máximo 6. Por eso decimos que el código es redundante, aunque en la agraria también usan otra palabra, degenerado. Cuando han preguntado en la admisión, degenerado. En la agraria usan esta otra palabra, degenerado. ¿Qué significa redundante? Hay más codones que aminoácidos. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, máximo 6. El código es redundante degenerado. Bien. Otra característica, el código es universal, porque es el mismo para todas las especies del planeta. O sea, este código lo usan todos, es el mismo para todos. Cada especie no tiene su propio código. Esto lo usan todos. O sea, profe, que en todas las especies CU es leucina, sí. CAC es histidina, sí. AGU es serina, en todos. AA es lisina, sí. Es el mismo código para todas las especies del planeta. Por eso decimos que el código es universal. El código es universal y es redundante. Bien, pero hay 2 características más, pero esas ya tenemos que verlo con la lectura. Voy a tomar la foto aquí. O sea, por ejemplo. Mira, tengo un mensajero. A los mensajeros se le lee de 5 a 3. Pero usted nos dijo hoy y también la vez pasada que siempre se lee de 3 a 5. No. Yo no he dicho que siempre se lee de 3 a 5, he dicho los moldes. Y los moldes siempre es ADN. En la replicación, el molde era ADN. Y en la transcripción también, pero este no es ADN, este es ARN. Y no es molde tampoco. Ya, entonces el ARN se lee de 5 a 3. Sí, este es el mensajero. Ahora, imaginemos la secuencia. Vamos a ver la secuencia, ¿está bien? Hagamos una secuencia de nucleótidos. Digamos que esto es citosina, guanina, adenina, uracilo, guanina, citosina, adenina, G, G, C, U, G, G, C, C, A, U, A, G, C. Listo. Ya está. Tengo un mensajero y tengo una secuencia.
Ya. Lo primero que voy a hacer es leerlo solo de 5 a 3, nunca de 3 a 5. Solo se lee en una dirección. Por eso decimos que el código es no ambiguo. O sea, a esto le vas a sumar que era redundante, degenerado y que era universal. Ahí está. Listo. No ambiguo porque solo se lee de 5 a 3, solo en una dirección. Y luego, cuando leemos, lo primero que hay que buscar es un codón de inicio, porque toda lectura siempre debe iniciar con AUG. Ese es el inicio. Siempre. Profe, pero acá yo veo otras bases, no importa. No importa que sobra, pero la lectura tiene que ser siempre a partir de AUG. A partir de AUG. Y a partir de ahí vamos leyendo de 3 en 3. AUG, CCA, GGC, UGG y así, de 3 en 3, sin saltar letras. No se saltan las letras. Si saltamos las letras, cambiamos toda la secuencia. Entonces, no podemos saltar. Una vez que encontramos a AUG, vamos de 3 en 3 sin saltar bases, sin saltar nucleótidos. Si nosotros saltamos, todo sale mal. Si nosotros saltamos, se dice solapar. Lo que nosotros debemos hacer es no solapar. Por eso decimos el código es no solapado. El código es redundante porque hay más codones que aminoácidos. Es universal porque es el mismo para todas las especies. Es no ambiguo porque se lee solo de 5 a 3. Y es no solapado porque no se saltan letras. Profe, ¿y hasta dónde vamos a leer? Hasta encontrarnos con un codón stop. Hasta encontrarnos con un codón final. Hasta ahí. Pero aquí faltan bases. No importa. Siempre es codón de inicio hasta un codón final. Profe, ¿el codón final puede ser solamente UAA? No. El codón final puede ser UAA, UAG o UGA. Cualquiera de los tres le pone stop a esto. El de inicio sí siempre es el mismo. Entonces, mira ahí, mira ese mensajero. ¿Cuántos codones tiene? Tiene un codón, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 codones. Es un mensajero con 6 codones, desde su inicio hasta el final. Otra cosa, recuerda que el final no codifica. O sea, de los 6 codones, solamente 5 son codificantes, porque el último nunca lo es. Es decir, el primero va a codificar para un aminoácido, que siempre es metionina. El segundo, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, pero este no codifica. O sea, profe, el mensajero tiene 6 codones. Sí. 5 codificantes y 1 no codificante. Sí, porque los codones finales no codifican. Ya. Y como solo tiene 5 codificantes, entonces solo va a hacer una cadena con 5 aminoácidos. Sí, claro. Siempre le restas 1 porque el último no codifica. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en que se expresa y se manifiesta el código genético. Esa es la forma en que se expresa el código genético. ¿Está bien? Ya, perfecto. Voy a tomar la foto. Chicos, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas?
está. Características del código genético. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces ya con eso tenemos toda la parte teórica ya de este proceso. O sea, ya sabemos qué es la traducción, que es cambiar secuencia de codones por secuencia de aminoácidos. Sabemos que los codones le pertenecen al mensajero. Y también ya sabemos lo que es el código genético. Los científicos han descifrado hace décadas el código genético y saben qué codón a qué aminoácido corresponde. Entonces, observando el código genético, vimos estas características. Primero, el código genético está formado por 64 codones, 3 de los cuales no codifican, que son los codones stop. 61 codifican para 20 aminoácidos. Hay más codones que aminoácidos. Por eso decimos que es redundante o degenerado. El código, la relación entre codón y aminoácido, es la misma para todas las especies. Por eso decimos que es universal. Cuando se lee un mensajero, poseedor del código, cuando leemos un mensajero, solo se lee de 5 a 3. No ambiguo. Cuando leemos un mensajero, primero buscamos un codón de inicio, que es AUG. No importa si hay codones antes, siempre arrancas con AUG. Y desde ahí, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, sin saltar bases y hasta encontrar a un codón final. Como no saltas bases, no solapado. Redundante o degenerado, universal, no ambiguo, no solapado. Características del código genético. Entonces ya tenemos con eso la parte teórica. Ahora lo que falta es la parte práctica. O sea, la mecánica, mejor dicho, ¿no? La mecánica del proceso. ¿Cómo se da el proceso? ¿Cómo se realiza el proceso? Ya, a ver. La traducción. La traducción se va a realizar en 3 etapas. En 3 etapas. Iniciación, elongación, terminación. La traducción en procariotas se realiza en citoplasma. Todo sucede en citoplasma cuando es procariota. En eucariota también es citoplasma. El núcleo aquí ya no trabaja para este proceso en mitocondrias y en plastidios, en cloroplastos. Eso sí siempre. El núcleo no hace traducción, lo hace el citoplasma. El núcleo no tiene la tecnología para hacer traducción. Bien. 1. La iniciación. Paso número 1. Iniciación. Bien. A ver. Tenemos un ARN. Tenemos una subunidad menor. Lo primero que va a pasar, lo primero que pasa, lo primero que va a suceder es que el mensajero se inserta en la subunidad menor. Ahí está. El mensajero se inserta en la subunidad menor. Pregunta de admisión, que ya te he dicho que a ellos les encanta preguntar sobre el principio y el final de cada etapa. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede en la traducción?
el mensajero se inserta en la subunidad menor. Y se acomoda de tal manera que quede libre, expuesto en el centro de la subunidad menor, el codón de inicio AUG. AUG. Primero. Luego, segunda etapa, segundo momento. Llega el transferencia, portando al primer aminoácido que es metionina. Ojo, aquí un detalle. En procariotas, en bacterias, se dice así, formilmetionina. Pregunta admisión también. Admisión decía, primer aminoácido que instalan las bacterias, formilmetionina. Pero si son los eucariotas, metionina a secas. ¿Ya? Obviamente las claves estaban los dos, formilmetionina y metionina. Formilmetionina para bacterias, metionina para eucariotas. Este es el transferencia. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cómo esta transferencia sabe que ahí va metionina? Porque tiene un contracódigo, tiene al anticodón, y el anticodón es el complemento del codón. O sea, si el codón es AUG, el anticodón es UAC. Se encajan, se complementan, forman puente hidrógeno y se atraen. O sea, a ver. Imagínate esto. Imagínate lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Digamos que tú trabajas en una de estas casas multifamiliares, ¿ya? Y los dueños están de vacaciones, varios de ellos, y te han confiado sus llaves. Cosa que cuando les traen sus productos, no sé, pues sus pedidos que han hecho, compras, no sé, que tú se los dejes, tengas la amabilidad de dejarlo en su departamento. Entonces, digamos que llega una caja, y tú tienes que llevarlo al departamento de la persona, tienes tu llave. Entonces tú buscas la puerta, te guías del número, entra la llave, abres la puerta y dejas el paquete adentro. Luego el otro paquete igual, buscas la llave, abres la puerta y o sea, tú puedes dejar los paquetes en los departamentos correctos porque tienes las llaves. La llave te ayuda a reconocer el departamento. Entonces, esto es igual. El transferencia tiene a metionina, pero no sabe en qué posición dejarlo. Entonces, lo que hace es que se acerca aquí y comprueba sus bases. Si sus bases de anticodón se complementan con las bases del codón, entonces sabe que esta es la posición correcta. Y ahí se pega. Y ahí se une. Ese es el paso número 2. Recordemos, el paso número 1. El mensajero se instala en la subunidad menor. El paso número 2. El transferencia, usa esta palabra, decodifica al primer codón. El transferencia decodifica al primer codón. Y paso número 3, llega el último, la subunidad mayor. Y como si fuese un casco, cubre al transferencia. Ahora, el transferencia
encaja dentro de la subunidad mayor porque la subunidad mayor tiene 3 zonas. Tiene 3 zonas. Tiene la zona E, la zona P y la zona A. Y debe encajar exactamente todo en la zona P. Y cuando eso sucede, a eso se le llama el complejo de iniciación. El complejo de iniciación. A ver, vamos a verlo así, ¿ya? Vamos a verlo de otra manera. El complejo de iniciación. A ver. Ahí está. A ver, vamos a repasarlo, ¿ya? Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo. Ya, vamos a ver aquí. Ya, vean. Paso número 1. El mensajero se une con la subunidad menor. Está bien, bueno, aquí le dicen unidad ribosomal pequeña, da igual. Ya. Paso número 1. El mensajero se une con la subunidad menor y vean cómo aquí se expone el codón de inicio. Listo. Paso número 1. En 3 pasos. ¿Ah? Paso número 2. Vean. Paso número 2. Llega el transferencia. El transferencia que porta metionina, que es el primer aminoácido, se une al primer codón porque complementa sus bases. Si el primer codón es AUG, el primer anticodón es UAC, se complementa. Eso también se dice así, lo decodifica. Paso número 2, el transferencia decodifica. Y paso número 3, vean, llega la subunidad mayor. La subunidad mayor tiene 3 sitios. El sitio E, que no está aquí por alguna razón, el sitio P y el sitio A. Vean cómo encaja. La subunidad mayor debe encajar justo donde está el sitio P. O sea, el primer codón, el primer anticodón, el primer transferencia y el primer aminoácido están en el sitio P de la subunidad mayor. Y cuando eso sucede, cuando todo está en posición, a eso se le llama el complejo de iniciación. Este es el complejo de iniciación. Listo. Primera etapa. La iniciación. Segunda etapa. La elongación. La elongación. Recordemos que esto quedó así. Tenemos la subunidad mayor, la subunidad menor
Pero recordemos que esto quedó así. A ver. Estaba aquí el sitio E, el sitio P y el sitio A. Ya, así, mejor. Ya, entonces, recordemos esto. El mensajero está aquí. Este es el lado 5', este es el 3'. Y aquí está el codón de inicio AUG. Y está ahí también el primer transferencia con su anticodón UAC, portando el primer aminoácido que es metionina o formilmetionina según qué tipo de célula es. Ya, así lo dejamos. Bien. Ahora, si recordamos, a los mensajeros se le lee de 5 a 3. Si aquí está el primer codón, significa que aquí está el segundo codón. Digamos que es CCA. O sea, si el primer codón está frente al sitio P, el segundo codón está frente al sitio A y el sitio A está vacío. Y no solamente está vacío, a su lado hay una puerta, hay una abertura, hay un hueco. Y por ese hueco, por esa abertura, entra el segundo transferencia portando el segundo aminoácido con el segundo anticodón. Si el codón es CCA, el anticodón es GGU. Listo. Ahora escucha. Porque a la agraria le gusta punto de inicio y punto final. Si me dicen, ¿con qué evento arranca la elongación? Yo digo, con la llegada del segundo transferencia al sitio A de la subunidad mayor. Cuando llega el segundo transferencia con el segundo aminoácido, se considera el inicio de la elongación. Bien. Listo. Profe, pero ahí tengo un problema. ¿Cuál? Si el primer codón está en el sitio P y el segundo codón está en el sitio A, el tercer codón está afuera, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Sí. ¿Y cómo puede el ribosoma leerlos si solo tiene estos sitios, no tiene más? Es que el ribosoma se va a deslizar. El ribosoma lo que va a hacer es, usando al mensajero como carril, deslizarse. Siempre de 5 a 3. Se va a mover, se va a deslizar, usando al mensajero como soporte. A eso le llamamos así, traslocación. Ahora, la pregunta es esta. Si nosotros movemos al ribosoma una posición, ¿cómo quedarán abajo los codones? Vamos a verlo, espérate. Espera. Si nosotros movemos una posición, ¿cómo quedarán los codones? ¿Cómo volverá a hacer esa configuración? Ya, espérate. Ahora vamos a verlo así. Ya, digamos que se quedó así. ¿Está bien?
sitio E, sitio P y sitio A. Primer codón, segundo codón, primer transferencia, primer aminoácido que es metionina, segundo transferencia, segundo aminoácido. Ya, lo dejamos ahí. Estoy obviando los anticodones, no hay problema. Y ahora, la idea es empujar al ribosoma una posición más. ¿Cómo quedaría todo? Quedaría así. Si empujo una posición, quedaría así. E, P y A. Si yo muevo una posición más, entonces A u G ya no va a estar en el sitio P, va a estar en el sitio E. Aquí va a estar A u G. El segundo codón estará en el sitio P, CCA, y entrará el tercer codón, digamos que es UGG. Profe, o sea, la idea es ir avanzando para que vayan entrando todos los codones. Claro, esa es la idea. Ir avanzando al ribosoma para que vayan entrando los codones. Ahora, ¿qué pasa arriba? El primer aminoácido se queda aquí, en el sitio P. El que se va es su transferencia. Profe, pero no se va si va al sitio E. Pero el sitio E también tiene un hueco, también tiene una abertura. Y por ahí va a abandonar un transferencia que está vacío. El segundo transferencia pasa al sitio P con el segundo aminoácido y al sitio A entraría el tercer transferencia con el tercer aminoácido. O sea, profe, los transferencias van entrando por el sitio A, dejan su carga en el sitio P y se van vacíos por el sitio E. Claro, eso es la elongación. Los transferencias entran por el sitio A, descargan su aminoácido en el sitio P y se van vacíos por el sitio E en la medida que abajo los codones se vayan deslizando. Ya. Pero las transferencias no están llegando al azar. Las transferencias traen a los aminoácidos correctos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es unirlos. Lo que hay que hacer ahora es unirlos. O sea, dentro del sitio P hay una enzima que se llama así, la peptidil transferasa. Lo que va a hacer la enzima es soldar los aminoácidos a medida que vayan llegando. Ya sabes que los aminoácidos se unen por enlace peptídico. Los aminoácidos no están llegando al azar, están llegando en el orden correcto y lo que hay que hacer es unirlos para formar de forma correcta la cadena polipeptídica. O sea, profe, el segundo aminoácido se une a metionina, claro, y en transferencia se va por el sitio E. Luego entrará el tercero y así, claro. Esa es la esencia de la elongación. Esa es la esencia de la elongación de la traducción. A ver, a ver. ¿Sabes? Acá hay un dibujo interesante.
A ver, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Vamos a hacer un resumen. Hagamos un resumen. A ver. Ya, mira ahí, por ejemplo. Mira ahí, a ver. Ahí, por ejemplo, recién estamos viendo la iniciación. ¿Te das cuenta? Está el mensajero unido a la unidad menor, está llegando el transferencia y después llega la unidad mayor, normal. Ahora, aquí, fíjate, estamos viendo el inicio de la elongación. ¿Ves? Ya está el primer transferencia y llega el segundo. Y aquí ya estamos en plena elongación. Ya, quiero que vean este dibujo, este último, vamos a trabajarlo mejor. A ver, a ver. Vean, este es el primer anticodón. Está en el sitio E. Vean cómo su aminoácido se ha quedado en el sitio P, metionina. Este es el segundo anticodón. Bueno, ahí veo un error abajo, ¿no? Date cuenta. Nunca hacen bien estas cosas los muchachos, ¿eh? Fíjate que hay un error ahí. Están emparejando A, U, G con A. Bueno, obviemos eso. Y aquí está el segundo aminoácido, que es fenilalanina, y este es el enlace peptídico que se está formando. Y vean que ya está llegando el tercero, con arginina, y así, esta vez van a ir llegando uno tras otro para hacer la decodificación y la lectura. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y todo eso cuándo termina? ¿Cuándo termina todo eso, profe? Ya, última etapa, terminación. La terminación. La terminación. Mira, ¿qué pasará en el momento que entre al sitio A? ¿Qué pasará en el momento que entre al sitio A? Un codón final. Un codón final. Digamos que aquí está G, G, lo que sea, pero entra un codón final, digamos UAA. Entonces aquí había una transferencia, estaba formándose la cadena polipeptídica, digamos que hay 5 aminoácidos, metionina, esto es 2, 3, 4 y 5, y están esperando al sexto aminoácido, pero llega un codón final. Ahora, como les dije, los codones finales no codifican. Así es que aquí no va a llegar ninguna transferencia, porque las transferencias no leen codones finales. Aquí se instala una proteína conocida como el factor de liberación. Pregunta de admisión también. También me encanta admisión preguntar por traducción. ¿Cuál es el primer evento? La instalación del factor de liberación en el sitio A.
para sellar la entrada. Una vez que la proteína sella la entrada, la peptidiltransferasa, la enzima que estaba soldando a los aminoácidos, rompe la última conexión. Corta el enlace y la cadena se desprende, se libera. Por eso le dicen factor de liberación o también factor de terminación. Y una vez que eso sucede, ya no llegan más transferencias, ya acabó todo, las unidades se separan. Y listo. Ese es el fin de la traducción. Ahora, les voy a contar esto por temas que estamos viendo ahorita de la vacuna ARN. Va a haber tercera dosis para muchas personas, para los mayores y el personal de salud. Y parece que esta vez le van a colocar la vacuna ARN de Pfizer. La vacuna es ARN mensajero y lo que va a hacer en tus células musculares es sintetizar una proteína, la proteína del virus, cosa que tus células van a liberar esa proteína y tus anticuerpos lo van a reconocer. O sea, vas a iniciar una respuesta inmune frente a ese problema. Ahora, la pregunta es, profe, usted dice, por ejemplo, que aquí ya la proteína se va, listo, para que madure. La unidad mayor se separa de la unidad menor, perfecto. ¿Y qué pasa con el mensajero? ¿Qué pasa con el mensajero? Se desintegra, porque normalmente los mensajeros son de un solo uso. Los mensajeros son de un solo uso, no son para usar toda la vida. Una vez que se utiliza, se hidroliza, se rompe, desaparece el mapa. ¿Por qué es importante eso? Porque si no se hace, la célula va a seguir fabricando esa proteína eternamente. Y no le conviene a las células hacer eso, sino les conviene fabricar proteínas según cuando las necesiten. O sea, es como cuando tú le envías un archivo a tu impresora. Le envías un archivo, imprime y listo. Otro día es otro archivo, otro día es otro archivo y así. Tú te imaginas que tu impresora solo reciba un archivo, pero sería imposible, claro. Por eso es que se desintegra. En este caso, este mensajero se desintegra para que ya las células no lo fabriquen más. Profe, y si por cosas del destino la célula quiere de nuevo esa proteína, pues imprime una nueva, hace transcripción de nuevo, el gen está intacto. El gen está intacto, hace transcripción de nuevo, otra vez todo lo que hemos visto, traducción y así. O sea, profe, cuando ponen la vacuna se desintegra, claro, a los pocos días se desintegra. No se queda ahí para hacer mutaciones, eso no existe en biología. Eso es un invento de los antivacunas. Tú ya sabes, te ponen tu vacuna, 3, 4 días, desaparece el ARN y queda la proteína para que tu célula de defensa reaccione y generes anticuerpos. Muy bien. Perfecto.